Cada nación del planeta ha tenido un dictador que está considerado el más nefasto de su historia por algún motivo. Veamos cuál ha sido el peor dictador que ha tenido cada país. En Chile, su dictador más nefasto, según la opinión de la gente, fue Pinochet por la persecución a la libertad de expresión y los derechos humanos. Para España, la gente suele considerar que la peor dictadura por razones sociales fue la de Francisco Franco. La más nefasta dictadura de la historia de Cuba fue la de Fidel Castro, por la destrucción que causó en su país en todos los ámbitos. De Alemania se considera que fue la de Hitler. Sí, tengo que deletrearlo y no poner imagen porque siempre que lo hago me censuran y tengo que rehacer el vídeo. En Corea del Norte el que ha acabado con más vidas fue el dictador Kim Il-sung. En Venezuela se suele decir que el más nefasto ha sido Nicolás Maduro tanto a nivel económico como de seguridad. De Reino Unido sería su rey tirano Juan I de Inglaterra, que se caracterizó por sus altos impuestos y conflictos. De República Dominicana la gente dice que fue Rafael Leónidas Trujillo en parte por sus desapariciones. Para la nación de Nigeria, el que ha dado más nefastos resultados en la gente fue Yakubu Gowon. En el país de Uruguay se suele decir que fue Juan María Bordaberry por sus delitos de lesa humanidad. De Libia fue famoso su tirano Muammar el-Gaddafi por sus excentricidades. Del país de Japón por sus crímenes se considera el más nefasto a Hideki Toyo. Para Costa Rica se eligió como su peor dictador de su historia a Federico Alberto Tinoco Granados. Para Bielorrusia, el que ha dado peores resultados históricamente es el actual Alexander Lukashenko. Para el país de Ecuador se suele considerar el peor dictador de su historia a Guillermo Antonio Rodríguez Lara. De China, los historiadores consideran que su peor dictador fue Mao Zedong por acabar con decenas de millones de vidas. Del país de Colombia, el más negativo de toda su historia fue Gustavo Rojas Pinilla. Para la nación de Camboya, por unanimidad se eligió a Pol Pot por acabar con un alto porcentaje de la población del país. Para Perú se considera el más negativo de toda su historia a Alberto Fujimori por su corrupción y autoritarismo. Del país de Albania, por destruir hasta los cimientos del país, el peor fue Enver Hoxha. De Mongolia, el más tirano fue Gengis Khan, que terminó con 60 millones de personas. De Honduras se suele elegir como su peor dictador a Tiburcio Carías Andino. El peor de Francia fue en el siglo XIV y fue el rey absolutista Carlos VI por sus decisiones locas que destruyeron el país. De Paraguay, el más nefasto se considera Alfredo Stroessner por sus miles de desaparecidos y encarcelados. De Rusia, el más nefasto de todos los tiempos fue Stalin, con sus millones de personas que hizo desaparecer. En Portugal, la gente eligió como el más nefasto de su historia a Antonio de Oliveira Salazar. En Argentina, según la ciudadanía, su peor dictador fue Jorge Rafael Videla, según dicen por ser la dictadura más sangrienta y perversa. De Rumanía, el peor dictador que ha tenido fue Nicolae Ceausescu por la destrucción socioeconómica hecha en la nación.
De México se considera como dictador a Antonio López de Santa Anna. Para Croacia, el más negativo fue Josip Broz Tito, que terminó con más de 1 millón de personas. De lo que hoy sería Uzbekistán, el más terrible fue Tamerlán, que acabó con 17 millones de vidas. El dictador que tuvo una peor repercusión en Panamá fue Manuel Noriega. De Arabia Saudí, donde aún a día de hoy hay una monarquía absolutista, a nivel internacional se considera a Rey Salmán por ser el más cruel. En la nación de Gambia, del que se tiene un más nefasto recuerdo, es a Yahya Jammeh. Del país de Brasil, el dictador con peores resultados fue João Baptista Figueiredo. De la nación de Myanmar, su dictador más negativo para los intereses de la nación fue Ne Win. En el país de la República Democrática del Congo, por unanimidad por su corrupción y destrozos a la nación, fue Mobutu Sese Seko. De Guatemala, por lo sanguinario, su peor de todos los tiempos fue Efraín Ríos Montt. En Filipinas, el más nefasto de su historia fue el dictador Ferdinand Marcos. Del país de Chad, su dictador considerado más negativo para los intereses de la nación fue François Tombalbaye. El más nefasto para Nicaragua de toda su historia fue Anastasio Somoza Debayle. Para el país de Uganda, por estar en el top de dictadores que acabaron con la vida de más gente, sería Idi Amin Dada. De Italia se suele decir que fue Benito Mussolini por ser el que más ciudadanos de su país finalizó. En Madagascar destacó Rana Balona I, que acabó con 2,5 millones de personas. De Bolivia, el peor de todos eligió a Luis García Meza, teniendo en cuenta lo poco que duró y las cosas que hizo. En Ruanda se considera el más nefasto de su historia a Juvenal Habyarimana. Del país de Irak, su dictador más nefasto de su historia ha sido Saddam Hussein. De Haití, entre otras cosas por el terror y el hambre que provocó, fue François Duvalier. En República Centroafricana, el tirano más negativo fue Jan Bedel Bokassa. Para el país de Indonesia fue Sukarno, que terminó con 1,5 millones de seres humanos. Para Bélgica fue Leopoldo II, que terminó con 15 millones de personas. Mengistu Haile Mariam se considera el más nefasto de Etiopía, entre otras cosas por acabar con 1,5 millones de personas.